En la presente figura vamos a calcular el valor de x. Tenemos aquí la figura. Si nos damos cuenta, si trazamos el segmento OC, yo ya tengo o he formado un ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el ángulo A, que tiene el valor de x. Si el ángulo inscrito nos dicen mide x, eso dice la propiedad, el arco que forma ese ángulo inscrito, que en este caso es CB, viene a ser el doble del ángulo, o sea, 2x. Ahora, yo recuerdo también que toda circunferencia mide 360 grados. Toda la vuelta es 360 grados. Pero como yo ya tracé el diámetro que está en el segmento AC, entonces yo ya dividía la circunferencia en dos partes iguales. Una parte mide 180 grados y la otra obviamente también mide 180 grados. ¿Qué pasa? Me doy cuenta o me fijo en el arco AC. El arco AC que está pasando por el punto B. Esa parte del arco AC, si te das cuenta, es la mitad de la circunferencia. O sea, va a medir 180 grados. ¿Y cuáles son los valores que conforman ese arco? Sencillo. Los valores que conforman ese arco son 10x y 2x. Yo estoy sumando dichos valores porque según la propiedad tiene que darme 180 grados. 10 más 2 es 12x. Finalmente, cuando yo despejo, encuentro el valor de x, que es 15 grados. Para el segundo ejercicio también me piden hallar el valor de x. Y bueno, vamos a trabajar. En esta parte me doy cuenta de algo aquí. Nos están diciendo que BP y PC son iguales. O sea, estos dos lados son iguales. Si yo trazo una línea entre B y C, o trazo un segmento entre B y C, pues estoy formando un triángulo isósceles, ¿verdad? Muy bien, porque el triángulo isósceles tiene sus dos lados iguales. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo C van a tener por propiedad que ser iguales. ¿Para qué me sirve esto? Muy sencillo. Vamos a ver el ángulo B. Fíjate en el ángulo B, te das cuenta que es un ángulo inscrito. Y si es inscrito, te das cuenta que el arco que está formando el ángulo B, el arco CD, mide 50 grados. Ah, dices tú. Yo me acuerdo por propiedad que el arco siempre va a ser el doble del ángulo inscrito. Por lo tanto, tú ya te diste cuenta que el ángulo B es 25 grados. Muy bien. Si el ángulo B mide 25 grados, tú te acuerdas que el ángulo C también mide lo mismo. Entonces va a ser 25 grados también. Ahora, ¿te has fijado también que el ángulo C es un ángulo inscrito? Es un ángulo inscrito y tiene el arco BA, que es el arco que está formando con sus lados. O el arco AB, como lo quieras ver. Si el ángulo C mide 25 grados, su arco va a medir el doble. En este caso el arco AB, que es el valor de X, va a medir 50 grados. Y esa sería la respuesta de este número 2. Consideramos ahora el ejercicio 3. También vamos a calcular el valor de X. También es muy sencillo. Fíjate en el ángulo A. El ángulo A es un ángulo inscrito. La propiedad del ángulo inscrito nos dice que el arco que forma es el doble del ángulo. Entonces el arco BD, el arco que está pasando por el punto C, tiene que medir el doble de 2x, o sea, 4x. One moment, dices tú. El arco BC ya mide x. Entonces, ¿cuánto medirá el arco CD si es que todo valía 4x? Ah, sencillo, ¿no? Mide 3x. De esta manera ya tenemos ahí el valor, pues. BC mide X, CD mide 3X, ahí están el 4X que teníamos en un principio. Vamos a fijarnos ahora en el ángulo D. Vamos a hacer lo mismo. También es un ángulo inscrito, por lo tanto, el arco AC mide el doble del ángulo, o sea, mide 6X. Como yo ya en BC tengo X, en AB pues me faltaría 5X, ¿verdad? Una vez que tengo esto, yo recuerdo que la mitad de la circunferencia mide 180 grados. ¿Cómo sé que es la mitad de la circunferencia? Porque al inicio te están diciendo en la semicircunferencia mostrada. Ah, ya. Por lo tanto, yo sé lo siguiente, que al sumar los tres arcos, el arco 5X, X y 3X, pues voy a obtener 180 grados. Finalmente, el valor de X es igual a 20 grados. Para resolver la número 4 hay varias formas. Vamos a considerar la siguiente y encontraremos el valor de X. Mira, si tú te das cuenta, al principio nos están diciendo, oye, ¿sabes qué? El segmento AB y el segmento BC son iguales.
Por lo tanto, si AB y BC son iguales, a lados iguales les corresponden ángulos iguales también. Así que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo C. Luego, si te das cuenta, el ángulo A es un ángulo inscrito. ¿Cuánto mide el arco BD? El doble, ¿verdad? O sea, 2x. Además, en el dato nos están diciendo, ¿sabes qué? El arco AD mide 150 grados. El arco AD es lo que está para la parte inferior del segmento AC. Esa parte nos están diciendo que mide 150 grados. ¿Te das cuenta tú en el arco AB? En el arco AB que está pasando por el punto D. ¿Ese arco cuánto mide? 150 más 2x. Muy bien. Además te recuerdas o te acuerdas tú, perdón, que una circunferencia mide 360 grados. Si tú ya tienes 150 más 2x, ¿cuánto va a medir el arco AB? Si toda la circunferencia mide 360 grados y tú ya tienes, dices, oye, desde A hasta B, yo tengo 150 más 2x. ¿Cuánto me falta en el arco BA o AB? Sencillo, dices tú, me falta 360 menos 150 más 2x. Luego tengo que el arco AB es igual a 210 menos 2x. Le voy a poner su valor ahí en el arco. ¿Y esto con qué fin? ¿Tú te acuerdas de la propiedad del ángulo exterior? Bueno, pues el ángulo C es un ángulo exterior. Y por tanto, para calcular el ángulo exterior, lo que tenemos que hacer nosotros es restar el arco mayor, que en este caso sería 210 menos 2x, menos el arco menor, que en este caso sería 2x, y lo dividimos entre 2. Resolviendo esta ecuación vamos a encontrar que el valor de x es 35 grados. La número 6, bueno, nos dicen en la semicircunferencia calculemos el valor de x. Tenemos aquí la semicircunferencia, nos están diciendo que el segmento AB y el segmento CD son paralelos. Existe una teoría, estoy poniendo aquí, o un teorema que nos dice que cuando los segmentos son paralelos, esos segmentos paralelos describen arcos iguales. En este caso el segmento CD y el segmento AB tienen que describirme arcos que son iguales. Si AC mide 10, BD también va a medir 10. Vamos fijándonos ahora en el ángulo C. El ángulo C, si te das cuenta, es un ángulo inscrito. Por eso es que al arco DB o BD, como lo quieras ver, yo le he puesto que mide 2x. Porque en el ángulo inscrito su arco mide el doble, ¿verdad? Ahora vamos a fijarnos en el otro lado, el otro arco, el arco AC. Si BD mide 2x, pues AC también va a medir 2x, ¿no? Muy bien. ¿Qué sigue luego? Sencillo. Lo que sigue luego, y tú te vas a acordar, que si yo trazo una línea desde el punto A hasta el punto D, fíjate bien, el punto A hasta el punto D, voy a formar un ángulo de 90 grados. ¿Cómo así? Porque existe una propiedad que te dice, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes un ángulo cualquiera inscrito en una semicircunferencia, ese ángulo va a ser un ángulo recto. Yo he trazado esa línea AD justamente para formar ese ángulo recto conforme la propiedad me dice. Por lo tanto, donde llegamos con la línea hasta el punto D, hemos formado un ángulo de 90 grados. Ahora bien, si hemos formado un ángulo de 90 grados, ¿para qué hemos hecho esto? Sencillo, mira, tú tienes el arco AC. Ese arco AC mide 2x. La parte del ángulo D que quedó debería ser x, porque es un ángulo inscrito. Si es inscrito, pues su arco es el doble. Por eso es que le hemos puesto que tiene el valor de x. Ahora bien, ¿para qué me sirve todo esto? Pues para calcular finalmente el valor de x, porque tú te acuerdas cuánto valía todo el ángulo D. Todo el ángulo D, si tú miras la figura principal, medía 7x. Pero ahora la has distribuido en dos partes. Una parte que mide x y la otra parte debería medir 6x. Y ahí se cumple la igualdad, ¿no? X más 6x, ahí sigue siendo el ángulo de 7x. Pero tú dices, oye, en esta parte que he puesto 6x, yo he formado también un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tú concluyes en que 6x y 90 grados son iguales.
Por lo tanto ya encontramos el valor de x, que en este caso sería 15 grados. Número 9. En la siguiente figura te piden también calcular el valor de x, te dicen que b y d son puntos de tangencia. A ver, nos fijamos nosotros en el ángulo C, que es 5x, te das cuenta es un ángulo inscrito. ¿Cuánto mide el arco BD? El arco BD va a medir el doble, ¿no? 10x. ¿Qué vemos después? Vemos después que el arco BD, pero que pasa por el punto C, mide 360 menos 10x. Estoy señalando cuál es el arco BD que pasa por el punto C. ¿Por qué mide 360 menos 10x? Porque una circunferencia tú sabes que mide 360 grados. Como tú ya tenías el arco BD que medía 10x, ¿cuánto te falta para 360? Fácil, resto 360 menos 10x y eso es lo que me queda en el arco BCD. En el arco BD pero que pasa por el punto C. Ahora, lo que yo voy a considerar, si te das cuenta, es que tengo ahora yo un ángulo exterior, que es el ángulo X, o el ángulo A. Por tanto, tú sabes que para calcular el valor del ángulo A, que en este caso es X, lo que vamos a hacer es restar el arco mayor, que es 10, menos el arco menor, que es 360 menos 10x, y encuentro finalmente cuál es el valor de X. Lo divido entre 2, perdón. Y encuentro el valor de x, que para este caso sería 20 grados. En el número 10 nos piden calcular en la semicircunferencia el valor de x. También es muy sencillo. Vamos a fijarnos en el ángulo A. Te das cuenta que es un ángulo inscrito. El arco que está formando es el arco BD. Tú dices, oye, el ángulo A es inscrito y mide 50 grados. Entonces el arco BD tiene que medir ¿cuánto? 100, ¿verdad? Pero como tú ya tienes desde B hasta C que vale X, ¿cuánto te falta desde C hasta D? Pues 100 menos X. Lo mismo vamos a hacer para el ángulo D. Nos damos cuenta que también es un ángulo inscrito, mide 60 grados. Por lo tanto el arco AC va a medir 120 grados. Pero tú dices, oye, pero desde B hasta C yo ya tengo que vale X. Entonces desde A hasta B mide 120 menos X. ¿Qué hago luego? Sencillo, yo recuerdo que la mitad de la circunferencia mide 180 grados y empiezo a sumar. Sumo los tres arcos, 120 menos x, x y 100 menos x, la idea es que me da 180 grados. Desarrollando esta ecuación, pues calculo y tengo que el valor de x es 40 grados. En este ejercicio también nos piden calcular, al igual que en los demás, el valor de x. Vamos a fijarnos en el ángulo R, que es un ángulo inscrito y mide 3x. El arco QS entonces es el doble, ¿no? 6x. ¿Qué hacemos luego? Sencillo, mira. Vamos a fijarnos en el arco QS, pero que pasa por el punto R. QS, pero que pasa por el punto R. Tú sabes que una circunferencia mide 360 grados. Si tú ya tienes 6x en el arco QS, ¿cuánto mide el arco QRS? Pues sencillo, ¿no? 360 menos 6x que ya tenemos. ¿Para qué me sirve esto? Pues para recordar que tú tienes el ángulo P, que es un ángulo exterior, y lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar en la fórmula que nos dieron del ángulo exterior. Nos dijeron que el ángulo exterior era igual a la resta del arco mayor menos el arco menor entre 2. En este caso, x, o el ángulo exterior, perdón, es 4x, y sus arcos son 360 menos 6x, y le voy a restar con el arco menor, que viene a ser 6x, y lo divido entre 2. Al desarrollar esta ecuación, pues obtengo que el valor de x es 18 grados. Bueno, en este ejercicio también nos piden calcular el valor de x. Tenemos aquí la siguiente figura, es muy sencillo. Si te das, o si tú recuerdas, vamos a recordar qué cosa era el ángulo llano. El ángulo llano era aquel que medía 180 grados, ¿verdad? Muy bien, si ese ángulo llano tú le trazas, por ejemplo, o lo divides en dos partes iguales, y si te dicen que una parte mide 10 grados, pues la otra parte va a medir 180 menos 10, o sea 170, ¿no? ¿Esto con qué fin lo hago? Si te das cuenta, nosotros voy a trazar aquí, o voy a colocar puntos AB para fijarnos en este segmento. Este segmento AB se está formando un ángulo llano, pero tenemos una parte nomás del ángulo llano que es X grados. ¿Cuánto medirá esta otra parte?
Sencillo, ¿no? 180 menos x. ¿Qué hago luego? Pues ya está todo resuelto, porque yo me acuerdo de la propiedad del ángulo interior, que me dice que el ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos, o a la suma de los arcos dividido entre 2. Muy bien, ¿cuáles son los arcos que comprometen al ángulo interior? Sencillo, uno de los arcos, primero pongo el ángulo que es 180 menos x, uno de los arcos es 60, el otro arco es 36, lo divido entre 2 y obtenemos que el valor de x es 132. No era tan difícil, ¿verdad? En este ejercicio pues nos piden calcular el valor de x. Bueno, esto es lo más sencillo que hay. Me acuerdo que estamos hablando de un ángulo exterior. La propiedad dice que ese ángulo exterior, que en este caso mide 40 grados, es igual a la resta del arco mayor, que es 6x, menos el arco mayor, que sería x, dividido entre 2. Finalmente obtenemos que el valor de x es 16 grados. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.